inicio el seminario el día de hoy sobre la patología del intestino delgado. De estas patologías, hay varias, pero el día de hoy vamos a tratar sobre el divertículo de Meckel y tuberculosis enteroperitoneal y otras afecciones congénitas derivadas de la evolución del intestino delgado. Entonces, la metódica va a ser la siguiente. Todos de sus compañeros van a exponer, pero los cuatro deben saber el tema. Al final, las preguntas van a ser no dirigidas a los expositores, sino al equipo, y el equipo va a responder, ¿de acuerdo? Porque los seminarios es eso, es la conversación sobre un tema que está, un tema cualquiera, pero versado por personas enteradas, conocedoras del asunto, ¿de acuerdo? Listo, entonces, lo iniciamos. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. Como ya se mencionó, el día de hoy vamos a hablar sobre las patologías quirúrgicas del intestino delgado, la parte 2. Vamos a hablar del divertículo de Meckel y complicaciones de la tuberculosis enteroperitoneal. Siguiente. Primero, el divertículo de Meckel. Siguiente. El divertículo de Meckel es una anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal. Es un divertículo verdadero cuando va a contener todas las capas de la pared intestinal. La mucosa heterotrópica va a estar presente hasta un 60%, siendo la gástrica la más común, como vemos, más del 60%. La prevalencia general es aproximadamente el 2%, pero muchos de estos pacientes que van a tener esta patología van a ser asintomáticos. La edad de presentación es un promedio de los 2 años y medio, la mayoría en la primera década de la vida. El sexo que va a complicarse, va a tener complicaciones con mayor frecuencia, va a ser los varones, aunque la prevalencia va a ser similar en ambos sexos. Y bueno, la distribución étnica va a ser del 63.4% en la raza blanca, 16.4% en hispanos, 11.6% en otros, 4.7% en personas de raza negra y 3.9% en asiáticos. Y para esto vamos a tener la regla de los dos, que lo tenemos que tener muy presente, que ocurre en el 2% de la población, relación varón-mujer es 2:1, la frecuencia es menor, se da en los menores de 2 años de edad, se localiza a 2 pies, o sea, a 60 centímetros de la válvula ileocecal, tiene 2 centímetros de diámetro, mantiene 2 pulgadas de longitud y puede contener 2 tipos de tejido ectópico. Siguiente. Bueno, estas son las bases embriológicas como para recordar, y bueno, parte de la anatomía del divertículo de Meckel es, el saco vitelino es el primer elemento del saco gestacional que va a nutrir al embrión en las etapas tempranas, en la organogénesis. El conducto onfalomesentérico, o también conocido como vitelino, va a conectar el intestino medio con el saco vitelino. Normalmente esto se va a obliterar aproximadamente a la séptima, algunos dicen de la séptima a la 10ª semana de gestación. Y bueno, si no se cierra, van a ocurrir las anomalías que les voy a presentar a continuación, que aparte del divertículo de Meckel vamos a tener otras que vamos a ver. La más frecuente es el divertículo de Meckel en un 97%. El origen se da por la persistencia de la porción ilial del conducto, más la obliteración de la porción umbilical. Este va a ser un divertículo verdadero, como ya lo mencioné, cuando contiene todas las capas de la pared intestinal. La irrigación se da por la arteria onfalomesentérica, que es remanente de la arteria vitelina y que es rama de la arteria mesentérica superior. Y puede terminar en el divertículo o continuar hacia la pared abdominal. El revestimiento habitual es mucociliar. La mucosa heterotrópica más común es la gástrica en un 62%. Y vamos a tener también otros tejidos como el pancreático en 6%, gástrico y pancreático en un 5% y el renal en 2%. La importancia clínica es la mucosa gástrica puede causar una úlcera péptica y esto va a causar lo más frecuente, que esto siempre hay que tener presente, que es el sangrado indoloro. También puede haber perforación o ambos. Siguiente. En la clínica, la mayoría de los divertículos de Meckel son asintomáticos, eso siempre tienen que tenerlo presente, salvo cuando se complica. El cuadro clínico depende del tipo de complicación que va a presentar el paciente. El riesgo de la complicación es del 4.2% y va a disminuir con la edad. O sea, si el paciente tiene más edad, este riesgo de complicación va a disminuir. En niños, la complicación más frecuente, como ya lo mencioné, es la hemorragia digestiva, en más del 50% de los casos, en menores de 18 años sobre todo.
Y en adultos va a predominar la obstrucción intestinal y un 20% de los casos sintomáticos van a presentar diverticulitis, cuyo cuadro clínico va a ser indistinguible de una apendicitis aguda. También vamos a tener un diagnóstico diferencial más adelante. En síntomas, estos suelen aparecer en la primera década de la vida, aparece 2.5 años aproximadamente, siendo el más característico el sangrado rectal indoloro. Este se describe como heces en forma de gelatina grosella o de color ladrillo, y en niños es típico justo este color, la gelatina grosella, mientras que en los adultos va a ser más común encontrar una melena. Siguiente, por favor. Las complicaciones. La hemorragia es la primera, porque es la más frecuente. Esta se da sobre todo en los pediátricos, en los pacientes pediátricos. Se debe principalmente a la presencia de la mucosa gástrica, que es ectópica, que produce una secreción ácida y genera úlceras en la mucosa que está adyacente. También puede deberse a mucosa pancreática ectópica, que va a secretar enzimas alcalinas. La clínica, el sangrado rectal indoloro, de aparición súbita. Cuando este sangrado va a ser rápido, las deposiciones de color rojo brillante se van a asemejar a esa gelatina de grosella. Y cuando el sangrado es lento, las deposiciones van a ser negras y alquitranadas, o sea, como la melena. Y puede acompañarse de fatiga, irritabilidad y dolor abdominal previo del sangrado. Y en casos graves, el paciente puede evolucionar a shock hemorrágico, donde la taquicardia es el signo más temprano, seguido de una palidez conjuntival o hipotensión ortostática. Esta hemorragia va a tener una prevalencia entre 25 y 50%. En cambio, la obstrucción, que es la segunda complicación más frecuente, va a ser del 20 al 40%, y bueno, esta va a predominar en adultos. Puede originarse por distintos mecanismos, como por ejemplo la intususcepción del divertículo hacia el ilio, la presencia de bandas fibrosas que lo van a fijar al ombligo y van a generar hernias intensas, y bueno, una formación también de un volúmulo alrededor de estas bandas. La clínica, dolor abdominal tipo cólico, vómitos biliosos, distensión abdominal y alteración de los bríos intestinales hipo o hiperactivos, dolor de rebote a la expiración, pudiendo palparse una masa abdominal. Las complicaciones, si no se diagnostica a tiempo, la obstrucción puede progresar a isquemia o infarto intestinal, lo que se va a traducir en signos de una peritonitis aguda. Ya. La inflamación se va a encontrar en un 10 al 20%. Esta va a representar una complicación relativamente frecuente en adultos mayores. Se manifiesta con un cuadro clínico muy parecido a una apendicitis aguda, pero el dolor tiende a ser preumbilical o difuso. No limitado a la fosa ilíaca derecha, como si ves lo que es la apendicitis aguda, perdón. Y bueno, en niños puede observarse defensa abdominal, rebote o distensión abdominal. El mecanismo fisiopatológico es similar a una diverticulitis crónica. Y bueno, iniciando con la obstrucción del lumen, lo que va a generar una inflamación, un riesgo de necrosis y finalmente una perforación si esta no se trata oportunamente. La perforación es una complicación grave, generalmente secundaria a una diverticulitis no resuelta. También puede haber ulceración de la serosa por secreción ácida en mucosa gástrica ectópica, o traumatismo o incluso tumores. La clínica es un dolor abdominal. Inicialmente se va a localizar, pero luego va a generalizarse. Va a presentar distensión abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos, y puede evolucionar rápidamente a un cuadro de peritonitis generalizada. La neoplasia es la que menor prevalencia tiene, en un 0.5% al 2%, y es la complicación menos común, pero también es importante. Van a haber tipos de tumores benignos como lipomas, hematomas, o malignos, que el más común es los tumores carcinoides. También van a haber adenocarcinomas, sarcomas mesenquimatosos y otros tumores desmoplásicos de células pequeñas y remotas. La clínica va a ser síntomas generales como astenia, dinamia, pérdida de peso, dolor abdominal difuso, sangrado oculto que puede pasar desapercibido en etapas tempranas, y en algunos casos se manifiesta con intususcepción, constipación, perforación o sangrado digestivo que va a ser evidente. Siguiente, por favor. Es un cuadrito de las complicaciones que ya hemos visto. Acá tenemos también los porcentajes. Es un resumen de todo lo que
del 25 al 50%, seguido de la obstrucción intestinal, el inflamatorio y el tumor, que finalmente es el que menos porcentaje tiene, pero es igual de importante. Siguiente. El diagnóstico puede hacerse con una gamografía con TC99M. Es el método diagnóstico más preciso para detectar el divertículo de Meckel. Se basa en la captación del isótopo por la mucosa gástrica heterotrópica y es útil sobre todo en pacientes asintomáticos con hemorragia intestinal. En niños la sensibilidad es del 85% y la especificidad es del 95%. En adultos la sensibilidad baja un poco al 62.5% y la especificidad ya baja demasiado al 9% aproximadamente. La combinación de la beta-gastrina más el glucagón van a mejorar la precisión de este método diagnóstico. La primera aumenta la captación y la segunda va a disminuir la peristalsis. Después tenemos el angioTAC, que se basa en la identificación de la irrigación anómala del divertículo, y hemos dicho que las ramas que va a irrigar ese divertículo van a ser de la arteria mesentérica superior y va a ser indicada principalmente en pacientes hemodinámicamente inestables con sangrado activo. Va a permitir localizar la extravasación sanguínea rápidamente, tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 92% y puede detectar sangrado desde 0.5 ml por minuto. Y la ultrasonografía abdominal, que, bueno, aunque es accesible, económica y no invasiva, tiene una utilidad limitada. Puede identificar el divertículo como estructura tubular rellena de líquido en el cuadrante inferior derecho. En inflamación, el asa intestinal ciega con engrosamiento de la pared y mucosa hiperecoica. Y bueno, la presencia de enterolitos, vamos a presenciar lo que son los focos citogénicos con sombra acústica. El Doppler puede mostrar vasos anómalos, pero no va a diferenciar bien el divertículo de Meckel inflamado de otras patologías diferenciales. También tenemos la videocápsula endoscópica, que está aprobado por el FDA desde el año 2001. Es un método no invasivo y seguro para la evaluación del sangrado oculto y va a ser útil para detectar microsangrados y localizar anatómicamente el divertículo de Meckel. Su rol en el diagnóstico aún es complementario y se necesita un poco más de investigación y de evidencia. La laparoscopía y la laparotomía no son métodos iniciales, pero tienen una alta certeza diagnóstica. Se van a utilizar cuando la sospecha clínica es alta y bueno, los otros estudios no invasivos no van a ser concluyentes. Existen complicaciones en este método diagnóstico como hemorragias persistentes, obstrucción, perforación o diverticulitis. Además de diagnóstico, también va a permitir el tratamiento quirúrgico definitivo de esta patología. Siguiente. El tratamiento. Como ya hemos mencionado, se puede realizar una cirugía, pero esta no va a estar justificada en los casos que sean asintomáticos. Algunos autores mencionan que buscar y extirpar en asintomáticos durante procedimientos abiertos puede prevenir futuras complicaciones, pero aquello solamente se va a restringir para los pacientes que tienen más riesgo de complicación. ¿Cuáles van a ser ellos? Los varones, el sexo masculino, los menores de 50 años, porque hemos dicho que mientras más edad tiene el paciente van a haber menos riesgo de complicaciones. Que tenga una longitud mayor de 2 centímetros y que contenga tejidos anómalos, como cuáles, como la mucosa heterotrópica, los coprolitos y las lesiones inflamatorias. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Primero, debemos tratar el estado sistémico del paciente. El paciente debe tener una estabilidad hemodinámica y debe haber una corrección del balance hidroelectrolítico. ¿Qué procedimientos se pueden realizar? En este caso, aquí tenemos 3, que son la diverticulectomía simple, la resección en cuña o segmentaria con anastomosis termino-terminal del hilo. Puede ser abierto o laparoscópico. Y bueno, son de elección todos para el paciente que tenga un divertículo de Meckel complicado. La primera imagen es la de la resección en cuña y la segunda es la segmentaria con anastomosis termino-terminal. También se puede intentar una reducción con enema hidrostático en pacientes que tengan el intestino invaginado, pero es un poco complicado, es difícil. Son exitosas, pero finalmente van a recurrir, va a haber mucha recurrencia. Entonces, si tenemos una emergencia aguda, podemos realizarlo, pero como les digo, tiene alta recurrencia.
del intestino que se va a imaginar y también va a facilitar las cirugías posteriores. Y para el tumor carcinoide, o en el caso que hay una neoplasia en el divertículo, se va a optar por una recesión que debe incluir el segmento del ilio más el mesenterio. Estas son otras anomalías de la involución del conducto omphalomesentérico. Esta es la primera, es la fístula umbilico-intestinal, que bueno, la causa es por la falla completa de la obliteración del conducto omphalomesentérico, que va a provocar una fístula que va a comunicar el ilio o la piel. La frecuencia es hasta el 10% de los pacientes con restos del conducto. Presentan secreción umbilical, mucosa fecal y signos de infección recurrente. El diagnóstico es por ecografía para identificar la conexión entre el ombligo y el borde antimesentérico del ilio. El tratamiento es quirúrgico, la disección del conducto desde la pared abdominal hasta la unión con el intestino delgado. Y aquí tenemos un caso clínico que es una fístula omphalomesentérica con secreción umbilical persistente en un niño de 12 meses. Tenemos la primera, que es una ecografía transversal, y la B, que es una ecografía longitudinal del abdomen que muestra una, aquí se aprecia una estructura tubular en la parte B, y justo donde tenemos la U, se ve como que se conecta el borde antimesentérico con el del ilio con la parte abdominal del ombligo. Y bueno, la siguiente ya tenemos una foto y ahí tenemos una imagen y una ilustración de cómo se vería la fístula. Siguiente, por favor. Esta es otra, que es el quiste omphalomesentérico, o también conocido como quiste vitelino, que la causa es por una reabsorción parcial del conducto omphalomesentérico. Hay una acumulación de moco, pero no va a existir conexión ni con la piel ni con el ilio. Es poco frecuente, también son asintomáticos. El ombligo en el examen físico va a ser normal, pero si hay infección sobreañadida, va a haber hinchazón, quística eritematosa, firme en el ombligo o secreción umbilical de líquido seroso, serosanguinolento, mucoide o purulento. El diagnóstico es por ecografía, va a permitir visualizar este quiste y bueno, se usa la tomografía para evaluar el origen y también para la planificación de la cirugía. El tratamiento quirúrgico no va a estar indicado en asintomáticos, pero si el quiste se asocia, sobre todo a una infección, pero también he encontrado que si se asocia a un problema estético, sí se va a justificar. Siguiente, por favor. Este es otro caso clínico, en este caso del quiste. Es un quiste omphalomesentérico en un niño de 10 años con dolor abdominal crónico. En la imagen A tenemos una ecografía longitudinal de la región umbilical que va a mostrar una estructura quística que va a contener restos líquidos, que como vemos en el asterisco, y la B, que tenemos una ecografía longitudinal de la región infraumbilical que muestra que el quiste en la parte C y en la parte B se va a ver la vejiga para ver si es que están conectados. Ya vamos a ver porque tienen su diagnóstico diferencial. Y estas son las asas que salen interpuestas. Y tenemos una tomografía con contraste del quiste que está en la parte C y de la vejiga que se encuentra en la B. Vemos que el quiste se encuentra debajo de la pared abdominal anterior, extendiéndose desde el ombligo hacia el aspecto superior de la vejiga. Siguiente, por favor. El pólipo omphalomesentérico, que es la tercera anomalía de la involución del conducto omphalomesentérico. Esta va a presentar un ombligo rojizo, húmedo, con supuración, pero aquí el diagnóstico diferencial es que no responde al nitrato de plata. Es una rara afección, el ombligo va a contener mucosa omphalomesentérica y sus análisis histológicos van a mostrar estructuras glandulares revestidas por mucosa intestinal en el contacto con la piel. El diagnóstico se va a dar por ecografía, va a haber una lesión quística con una pared interna que va a ser ecogénica, va a estar asociada a quistes o fístulas que también pueden evaluarse mediante la ecografía, y el tratamiento de la lesión es la resección quirúrgica, pero antes de la cirugía siempre se debe tomar una ecografía. Y esa es la imagen, tenemos en la parte superior, y debajo de esta está el caso clínico, que es un pólipo omphalomesentérico en un niño de 9 meses con secreción mucosa a través del ombligo. Y bueno, esta es una ecografía de la región umbilical, donde tenemos una lesión redonda, compleja, donde está el asterisco, que bueno, es el quiste, ¿no? Y en las flechas, la lesión va a presentar paredes internas ecogénicas que van a estar señaladas por las flechas, que van a ser sugestivas de la mucosa intestinal. Siguiente, por favor.
Y este es el diagnóstico diferencial que les dije. Para el divertículo de Meckel, el diagnóstico diferencial va a ser la apendicitis. La edad de aparición en el paciente puede ser a cualquier edad. La presentación clínica es un dolor en cuadrante inferior derecho con cambios inflamatorios aumentados. Las características en ecografía va a ser una estructura tubular que no va a ser comprensible, que surge del ciego. Hemos dicho que el divertículo de Meckel está en el ilio. En cambio, la apendicitis va a estar en el ciego, con un diámetro mayor de 6 a 8 milímetros con inflamación circundante. El quiste de duplicación entérica es otro diagnóstico diferencial, en este caso para el divertículo de Meckel y también para el quiste encefalomesentérico. La edad de aparición es desde la infancia y la niñez temprana, el 20% se presenta en el primer año de vida y el 85% antes de los 2 años. La presentación clínica es asintomático, pero también puede haber dolor abdominal recurrente debido a la acumulación de secreciones dentro del quiste. La ecografía, vamos a presentar la firma en capas concéntricas del doble halo, también conocida, con una configuración en anillo que representa la capa muscular y la mucosa. Y bueno, usualmente van a estar adyacentes al intestino delgado, compartiendo el mismo suministro vascular. En el quiste ovárico complejo, el diagnóstico diferencial van a ser el divertículo de Meckel y el quiste encefalomesentérico también. Esto se puede dar en neonatos en el periodo perinatal, a menudo por torsión, o en adolescentes de 12 a 18 años. Bueno, esto es algo ya ginecológico y en la presentación clínica va a haber una masa abdominal usualmente descubierta en ecografía prenatal o adolescentes con dolor en cuadrante inferior derecho que se asocia al dolor de la menstruación. En ecografía van a haber niveles de líquido, niveles de residuos, una masa quística, también de doble pared. También tenemos los restos uracales que se dan en una edad de aparición de 1 a 12 años. Puede ser asintomático, va a haber secreción umbilical, irritación local, dolor abdominal bajo y en ocasiones puede haber infecciones urinarias. Las características claves de esta imagen, pueden ser anomalías totalmente detectadas en el ombligo hacia la ventrícula. Este es el divertículo local, que el quiste encefalomesentérico se encuentra más frecuentemente en el límite terminal y puede extenderse hacia la cavidad. Y finalmente el granuloma umbilical, que este sí va a responder al nitrato de plata, que se va a dar en neonatos después de la separación del cordón. La presentación más común es en tejido granular resistente del centro del ombligo. Y bueno, la ecografía es una lesión sólida hiperecoica intradérmica, mientras que el pólipo encefalomesentérico es una apariencia quística. Siguiente. Bien, siguiendo con la peritonitis tuberculosa. Bien, antes de comenzar con la peritonitis tuberculosa hay que saber que comúnmente la tuberculosis afecta lo que es tu novio en un 50%. Y extrapulmonarmente vamos a tener en un 30% lo que sería cuando afecta la tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Por ejemplo. En esta parte de la exposición vamos a hablar tanto de peritonitis tuberculosa y también de tuberculosis intestinal. Como peritonitis tuberculosa tenemos que, bueno, esta es una manifestación extrapulmonar del ATV que ocurre cuando el bacilo tuberculoso se va a diseminar y va a llegar al peritoneo, ¿no? El agente causal, como todos sabemos, es el Mycobacterium tuberculosis y se va a diseminar de 3 formas para que llegue al peritoneo. Por ejemplo, la más común es la vía hematógena, es cuando nosotros tenemos un foco pulmonar activo, y de forma hematógena esta va a ir hasta el peritoneo para así causar la infección. De forma linfática tenemos los ganglios linfáticos o mesentéricos que pueden estar infectados, y de forma directa cuando hay órganos vecinos que están infectados con tuberculosis, estos pueden infectar a lo que es el peritoneo. Ahora, los factores predisponentes para que un paciente tenga una peritonitis tuberculosa son los pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo los pacientes con VIH, los pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores, también pacientes que tienen diabetes, enfermedad renal crónica o una desnutrición. Siguiente, por favor. Bien. Se dice que la peritonitis tuberculosa ocupa el 6º lugar de las formas extraperitoneales en Estados Unidos, que representa 0.5 de los casos nuevos de tuberculosis y que es el 11% de los casos de tuberculosis extrapulmonar, y generalmente su rango es entre los 40 y 50 años. Como había dicho, su relación es con la inmunosupresión, también tiene relación con estado socioeconómico bajo,
y también puede estar asociado a lo que es un alcoholismo o drogadicción, ¿no? Entonces, lo que es una infección inicial de Mycobacterium tuberculosis es que, como habíamos dicho que se disemina por vía hematógena, va a llegar hacia los órganos infectados y va a provocar lo que es una respuesta inflamatoria. Al estar acá, esta respuesta inflamatoria va a estar limitada por los macrófagos, y los macrófagos lo que van a hacer es formar unos granulomas, que estos van a ser luego rodeados por células epiteloides, y luego esto van a llevar a un engrosamiento del peritoneo, y de esta forma se van a formar unas adherencias fibróticas, ¿no? Esta inflamación crónica luego va a provocar lo que es la citis, muy característico de la peritonitis tuberculosa, ¿no? Ahora, tenemos tanto peritonitis aguda como peritonitis crónica. La peritonitis aguda va a ser una inflamación severa con un exudado purulento, en cambio la crónica es lo que más común conocemos, que es una citis, ¿no? Y también pueden haber adherencias. Las complicaciones que pueden tener esa peritonitis tuberculosa son las principales, que son una obstrucción intestinal, también pueden haber abscesos peritoneales o también puede llevar a una sepsis. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos aquí la diferencia en tanto entre peritonitis tuberculosa aguda como una peritonitis tuberculosa crónica. La aguda tiene un inicio de síntomas que es más rápido, más brusco, que es en horas o días, en cambio la crónica ya es más de inicio insidioso, que va de semanas a meses. El dolor abdominal en la peritonitis tuberculosa aguda es más intensa, es más agudo, generalizado, en cambio la crónica es un dolor más moderado, leve, de carácter difuso. La fiebre en la aguda es más alta con escalofríos, en la crónica es una fiebre más baja, más persistente, la distensión abdominal en la aguda es más marcada con signos de irritación peritoneal, en cambio en la crónica es una distensión más progresiva con una citis moderada. Ahora, ¿pueden haber náuseas y vómitos? Sí, es más frecuente en la aguda, menos en la crónica, y pueden haber alteraciones intestinales, como en la aguda, que puede haber un hilio paralítico, una disminución de los fluidos intestinales, y en la crónica puede haber una alteración leve o transitoria del tránsito intestinal. Bien, también puede haber pérdida de peso. Como sabemos, la tuberculosis se caracteriza por la pérdida de peso, es más rápida y progresiva de lo que sería en una peritonitis tuberculosa aguda, y en la crónica es más progresiva, ¿no? Asociada con la naturaleza de la enfermedad. La citis es más masiva en la aguda y en la crónica es más moderada, con un líquido claro, ligeramente turbio. Los signos de sepsis son más frecuentes en la aguda, en cambio en la crónica pueden ser ausentes o leves. Y el malestar general en la aguda es más marcado, en la crónica presenta fatiga, pero de manera más gradual y progresiva. Igualmente, la palidez y la sudoración nocturna pueden estar presentes también en las dos, y es más asociada sobre todo en la tuberculosis crónica, que está asociada en la tuberculosis. Y las complicaciones tempranas, bueno, son parecidas en las dos, pero en la aguda podemos presentar más lo que serían perforaciones intestinales y en la crónica más obstrucciones intestinales. Siguiente. Bien, ahora para el diagnóstico laboratorial, lo que le vamos a pedir al paciente, le podemos pedir un hemograma, en donde aquí vamos a ver una anemia normocítica leve o moderada. Como es una infección, vamos a ver aquí a los leucocitos, ¿no? Que pueden estar elevados. La proteína C reactiva es clave en esta parte, porque puede estar elevada de un 10 a unos 50 miligramos por litro, dependiendo del estado inflamatorio. También la velocidad de sedimentación globular, que también puede estar elevada, más de 50. Y lo que principalmente tenemos aquí es el líquido cítico, ¿no? El GASA, principalmente en lo que sería en la tuberculosis peritoneal, es de menos 1.1 gramos por decilitro, lo que nos estaría indicando que es una citis exudativa. Ahora, el exudado va a ser con alto contenido proteico, con más de 3 gramos por decilitro. Vamos a tener también un predominio de linfocitos, una glucosa baja, menos de 60 miligramos por decilitro, y también va a haber una elevada concentración de LDH. Ahora, la adenosina desaminasa también va a ser elevado. Esto también va a ser importante para nuestro diagnóstico, que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Y bueno, el cultivo del líquido cítico también puede ser útil, sin embargo, este es un poco limitado porque demora, ¿no?, para que nos den los resultados del cultivo. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos diagnósticos imagenológicos. La radiografía nos puede ayudar, podemos ver aquí que pueden haber hallazgos como el hilio paralítico, podemos tener una distensión de haces intestinales, y puede tener un valor limitado, pero puede mostrar signos de esto, ¿no? La ecografía sí va a ser útil, porque aquí podemos ver ya lo que son hallazgos de ascitis, de líquido septado, engrosamiento del peritoneo, y va a ser útil para detectar la ascitis, que es característico de esto. La tomografía computarizada también nos va a ayudar. Podemos ver también aquí una ascitis masiva, líquido con densidad elevada. También podemos ver un engrosamiento de lo que sería
del peritoneo, también nódulos peritoneales pequeños o linfadenopatías mesentéricas con necrosis central. Y la paroscopía diagnóstica, que esa nos va a ayudar, así como podemos ver en la imagen, podemos ver nódulos blanquecinos sobre el peritoneo, lo cual nos puede indicar que puede estar haciendo una tuberculosis peritoneal, ¿no? También podemos ver asitis purulenta o adherencias inflamatorias. Siguiente. Ahora, el tratamiento en sí de la tuberculosis es una terapia, una intervención de soporte y un manejo de complicaciones, ya que el tratamiento principal va a ser la terapia de tuberculosa, ¿no? Que es corticosteroidea, rifampicina, presinemia y tambutoide. Ahora, las indicaciones quirúrgicas se van a reservar principalmente cuando ya hay complicaciones. Las complicaciones que mencioné, como las obstrucciones intestinales, también puede haber perforaciones. Entonces, en estos casos, nosotros ya entramos a una intervención quirúrgica. En casos donde hay un diagnóstico incierto, podemos entrar por la laparoscopía o laparotomía, sacar una biopsia y de esta forma confirmar el diagnóstico, ¿no? Y también podemos hacer unos abscesos intraabdominales que requieren de drenaje quirúrgico, ¿no? Entonces, de esta manera, para evitar estos abscesos intraabdominales, entramos con una vía percutánea, ¿no? Bajo una vía imagenológica para así hacerle un drenaje. Siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos los tipos de cirugía o procedimientos aplicables para cuando tenemos las complicaciones, ¿no? Tenemos la laparoscopía diagnóstica, que es el procedimiento más preferido cuando hay una sospecha de tuberculosis peritoneal, en donde aquí podemos visualizar la cavidad abdominal, podemos ver las características, como mencioné, los nódulos blanquecinos, las adherencias que pueden haber. Tomamos la biopsia y lo confirmamos histopatológicamente, que esto ya va a ser nuestra prueba confirmatoria de que es una TB peritoneal. También podemos drenar líquido acítico para así mandarles un análisis microbiológico. Ahora, la parotomía exploratoria es más cuando ya hay unas complicaciones más agudas, como una obstrucción o una perforación. Entonces aquí entramos con la parotomía y podemos hacer una resección de los segmentos intestinales que pueden estar afectados, una lisis de adherencia en casos de obstrucción intestinal y podemos hacer un cierre primario de perforaciones. Y el drenaje, como mencioné, que hacemos cuando hay abscesos ya intraabdominales, que se puede requerir de un drenaje percutáneo bajo una guía de imagen. Ahora, el manejo quirúrgico de las complicaciones, cuando tenemos una obstrucción intestinal, lo manejamos quirúrgicamente, en donde hacemos una lisis de las adherencias, y si hay daño intestinal severo, lo que hacemos se puede hacer requerir de una resección del segmento afectado, ¿no? Ahora, cuando hay fístulas, también podemos hacer lo que es una resección del intestino afectado y realizamos una anastomosis primaria o exteriorización del segmento afectado con colostomía o bilostomía, dependiendo de cómo va a estar el paciente clínicamente, y si hay una peritonitis fecal, que también puede haber, entonces también se hace un cierre del área perforada, y si hay contaminación masiva, se puede optar por una cirugía de derivación temporal con una colostomía. Ya, ahora, como habíamos hablado antes, hemos hablado de la tuberculosis peritoneal. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis intestinal propiamente dicha. La tuberculosis intestinal propiamente dicha forma parte de la tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Que representa un 30% de los casos, aunque frecuentemente puede incrementar notablemente cuando los pacientes tienen VIH o tienen una terapia inmunosupresora siguiente. Ahora, de igual manera, los mecanismos de patogénesis pueden ser de vía hematógena, pero aquí, como ya afecta intestino, podemos añadir lo que es la dilución del esputo infectado. También puede ser un mecanismo de infección como la ingestión de leche o comida contaminada, que aquí, por ejemplo, se viene más característico de lo que sería el Mycobacterium bovis, que es más por ingestión de esta leche, ¿no? Y la siembra de órganos adyacentes, que también pueden ser contaminados, y esto puede contaminar el intestino, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a ser la localización más frecuente de esta tuberculosis? Va a ser principalmente en la porción ileocecal. ¿Por qué? Porque bueno, esta parte tiene un régimen, es una región del lumen estrecho y puede tener una estasis relativa y puede haber un alto nivel de absorción y de abundante tejido linfático. ¿Esto por qué? Porque el microorganismo va a entrar, va a penetrar lo que es la mucosa y va a alojarse posteriormente en la submucosa, donde van a estar aquí las placas de Peyer, y en estas placas de Peyer va a iniciar lo que es una reacción inflamatoria con edema de 0,6 en mucosa. Ya, tenemos la clasificación de las lesiones que pueden haber. Pueden haber lesiones ulcerativas, que son las más frecuentes, también puede haber lesiones ulcerohipertróficas y también como lesiones de estenosis, ¿no? Las lesiones ulcerativas son úlceras que mayormente son transversales, son irregulares y serpentinosas. Las ulcerohipertróficas presentan los dos, ¿no? Presentan tanto úlceras como masas pseudotumorales con una reacción hiperplásica de la mucosa, y en la estenosis ya encontramos un estrechamiento más fibroso cicatrizal
que esto es en el lumen intestinal y como es una estenosis va a generar lo que es una obstrucción progresiva. Ahora, la clínica, como sabemos, la clínica de la tuberculosis nos va a dar una pérdida de peso, que es lo más común. Ahora, como estamos en región intestinal, vamos a tener un dolor abdominal que es muy frecuente, la fiebre, que también es común de tuberculosis, vamos a tener anorexia, falta de apetito, náuseas, vómitos, y puede haber también estreñimientos o diarrea, que es menos frecuente en este caso de intestino. Ahora, los hallazgos físicos pueden haber signos de nutrición, caquexia, pérdida de masa corporal, la distensión abdominal, puede haber palidez, anemia, o también puede haber ascitis en algunos casos. ¿Sí? Ahora, las complicaciones, como voy repitiendo, es la estenosis o la obstrucción intestinal, que es cuando se estrecha la luz intestinal y de esta forma puede causar, ¿no?, la obstrucción. La perforación intestinal, cuando están las úlceras que se forman en el intestino y cuando esta ya llega a perforarse puede salir el contenido intestinal, ¿no? Las fístulas intestinales, cuando hay una comunicación anómala entre los dos segmentos intestinales, hemorragias digestivas, que son causadas por las úlceras que pueden haber, y la malabsorción y desnutrición debido a la inflamación crónica y la ulceración de la mucosa intestinal. Siguiente. Ahora, el diagnóstico principalmente lo podemos hacer, como dije, por laboratorio. Pedimos un hemograma, nos va a salir el paciente con una anemia probablemente, hipoliminemia, y el PCR va a estar elevado. Ahora, vamos a pedir diagnóstico bacteriológico clásico, como la tinción de Cielin en oclusivo. Tienes un minuto. Ya, que podemos tener aquí, bueno, la tinción y el cultivo son útiles, pero van a tener una baja sensibilidad. En resumen, el PCR y la biopsia van a ser nuestras pruebas más efectivas, más confiables, sobre todo la biopsia histológica, que la vamos a tener a partir de una endoscopía, ¿no? Y tenemos la tomografía y la colonoscopia, que bueno, van a ser fundamentales para evaluar la extensión y obtener las muestras. ¿Siguiente? El tratamiento, igual como dije, es el tratamiento médico con tratamiento antituberculoso. Podemos hacer una cirugía abierta laparoscópica cuando hay una estenosis o obstrucción, cuando hay complicaciones, ¿no? Puede ser una derivación intestinal con una enterostomía, una colostomía, una iliotransversa, o una resección ya radical cuando ya vemos cuando hay perforaciones o hemorragias o una estenosis severa. Entonces, de esta forma le hacemos la resección, pero siempre va a estar asociado a lo que es su tratamiento antituberculoso. Siguiente. Y bueno, tenemos aquí la colitis tuberculosa, que es cuando ya afecta solamente a lo que sería a la parte del colon, ¿no? Mayormente afecta a lo que es el ciego y el colon derecho. Siguiente. La clínica es similar. Tenemos dolor abdominal, pérdida de peso. Aquí, como ya actúa más en colon, vamos a tener un cambio en el ámbito intestinal. Puede haber diarreas, constipación, una alternación entre ambas. También va a haber sangrado intestinal como la hematoquesia o melena que pueden haber en los pacientes, masa abdominal palpable y los síntomas generales, que es en los pacientes con tuberculosis. Siguiente. Las complicaciones, de igual forma, obstrucciones intestinales, fístulas, perforaciones intestinales, en las hemorragias intestinales, que bueno, aunque son menos frecuentes, las úlceras en estos casos pueden sangrar, lo que nos va a provocar lo que son las hematoquesias, las melenas, ¿no? La mala absorción y la desnutrición y la formación de abscesos, que bueno, esto también puede incluir a lo que son los abscesos en psoas, en donde va a haber casos de infección o necrosis y se extiende más allá de lo que es la pared intestinal. El diagnóstico, de igual forma, podemos pedirle una tomografía abdominal, en donde vemos el engrosamiento de lo que es la pared intestinal. La colonoscopia nos permite ver unas úlceras de masas, unas estenosis o pseudopólipos. Le podemos pedir lo que es la histopatología, donde aquí ya nos confirma que hay unos granulomas calcificantes con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, que esto ya va a ser nuestro diagnóstico definitivo. Ahora, el tratamiento, de igual forma, tratamiento farmacológico, quirúrgico cuando necesita ya para las complicaciones, como una resección intestinal segmentaria, una colostomía, un drenaje de abscesos intraabdominales. Y lo importante que es para el paciente el manejo de soporte, que es importante una nutrición adecuada para así evitar lo que serían las complicaciones después de la cirugía, ¿no? También las complicaciones mismas de la enfermedad que nos llevan a una desnutrición, el control sintomático del dolor, y tenemos que llevar un seguimiento estrecho para lograr la respuesta de este tratamiento. Siguiente. Y bueno, como conclusiones tenemos que bueno, el divertículo de Meckel y la tuberculosis enteroperitoneal van a representar patologías que son de relevancia clínica por su presentación variable, ¿no? El primero, el divertículo de Meckel, es la anomalía congénita más frecuente que vamos a ver, que suele cursar con congrejo de manera sintomática, pero se puede manifestar como una hemorragia, una obstrucción, una perforación.
y la tuberculosis enteroperitoneal, que es una enfermedad ya infecciosa, que también lo podemos ver en nuestros medios de alta prevalencia. Sobre todo lo podemos ver aquí en Tacna, que son regiones ya endémicas, cuya especificidad clínica retrasa lo que sería el diagnóstico y exige un abordaje más integral que combine tanto estudios de imagen, estudios de laboratorio, y si es que ya llega a complicaciones, sería un estudio más o un tratamiento ya más quirúrgico, ¿no? Ambas entidades ponen en evidencia la importancia de una adecuada sospecha clínica y de conocimiento profundo de sus características tanto fisiopatológicas, epidemiológicas y terapéuticas. Siguiente. Bueno, ahí tenemos nuestra bibliografía. Siguiente. Eso sería todo. La luz adelante. A ver, vamos a ordenarnos respecto al caso. Yo quisiera que la presentación, si tienen la posibilidad, no han tomado preguntas, las hagan, porque en una parte la calificación de ellos para mí va a salir de la participación de todos ustedes. Yo puedo hacer preguntas porque las he anotado, pero a ver, alguien que se anime. Dale. Con relación al divertículo de Meckel, en su diagnóstico diferencial le habían puesto un cuadrito de resultados imagenológicos. En este caso quería preguntarles qué diferencia o qué les ayuda a diferenciar el quiste de duplicación entérica de un divertículo de Meckel. La respuesta para Alonso. Un quiste de duplicación entérica en la ecografía se va a ver como una firma de capas y normalmente va a estar tener comunicación con el lecho sanguíneo, y el divertículo realmente solo el líneo es el divertículo que nos... La pregunta era divertículo de Meckel frente a Quiste de duplicación entérica. quiste de duplicación entérica. ¿Alguien más? Dale. Sí, tú. Vi que la ponencia mencionaba los dos tratamientos quirúrgicos y quisiera saber cuál es la diferencia entre la diverticulectomía simple y la resección en clínica. Camila. Ya, la diverticulectomía simple solamente va a extirpar lo que es el divertículo y no va a tocar la parte del hilo del intestino delgado. Para lo que es la resección en cuña, va a tomar parte de la base de ese divertículo que está en el ilio y lo va a cortar. Y eso después se va a estromizar y se va a unir. O sea, solamente en la diverticulectomía simple se saca lo que es el divertículo de Meckel y en el otro ya abarca lo que es parte del intestino delgado del hilo. Esa sería la diferencia. ¿Y por qué una y otra? ¿Por qué una u otra? ¿Por qué no solo una? Ya, respecto a lo que es una resección en cuña, puede ser para complicaciones, o sea, para situaciones en las que requiera de mayor complejidad o que se requiera extirpar toda esa parte del intestino. En cambio, si tenemos un divertículo que sea menor de 2 centímetros, o sea, que sea un poco más pequeño, o que tenga una base estrecha, porque cuando es base ancha, se hace la resección en cuña. Si la base es más estrecha, se hace una diverticulectomía simple. Es lo que había podido investigar. Yo te hablo respecto a la resección intestinal. ¿Por qué resección intestinal y por qué diverticulectomía en cuña? ¿Por qué una u otra? ¿Cómo elige una u otra? Porque la resección intestinal es más cruenta, ¿no es cierto? Es mayor, la extensión es mayor, hay que anastomosar el intestino. En cambio, en el otro no, en cuña solo reseca al divertículo y cierra. ¿Por qué una u otra? Como le mencionaba, yo había leído que cuando la base del divertículo es estrecha, se opta por una diverticulectomía simple. En cambio, si la base es ancha, se opta por una resección en cuña, o también se podría, resección en cuña. También cuando el divertículo mide más de 2 centímetros, se optaría por de longitud, se opta por una resección en cuña. En cambio, por una diverticulectomía simple puede optarse en una longitud menor de 2 centímetros. Es lo que he investigado. ¿Tu pregunta? Sí, justamente quería también hablar un poco de eso. ¿Cuál es el principal riesgo que tendría el paciente si le hace una resección en cuña? Si es que hay alguna forma de ayuda.
¿Era un comentario o una pregunta? Bueno, ¿te parece que se parte riesgo de una sesión en junio? ¿Respondo? A ver, espérate, no. Para que participen todos. Dayana. Bueno, en cuña, como abarca más espacio, por ejemplo, una de las complicaciones podría ser de que no cierre bien. O sea, al momento de cerrar, de hacer el cierre, puede haber una estrechez. Entonces, ¿qué se recomienda? De que al momento de cerrar se haga, pero transversalmente al eje del hilo, para que no haya justamente esa complicación de que esté estrecho. ¿Sobre eso? Sí, eso principalmente. Había leído. Ya. Vale, José. Doctor, como habían hablado en términos de morbilidad postoperatoria, ¿cuál sería, digamos, por qué sería mejor la diverticulectomía simple en comparación con la resección segmentaria? O sea, ¿cuál es la ventaja en cuanto a morbilidad postoperatoria? A ver. Araceli. En realidad, la diverticulectomía puede ser menos invasiva. También he leído que tiene un menor tiempo quirúrgico y también no hay una fuga anastomótica como podría haber en las otras, que podría ser un riesgo. En realidad, para que no les quede dudas, cuando hay una apertura intestinal, las complicaciones pueden ser varias. En el caso de la diverticulectomía en cuña, puede haber una estrechez de la rafia y provocar una oclusión o pseudooclusión. Pero en el caso de la anastomosis, de la resección intestinal de anastomosis, puede haber lo mismo. Puede también haber una estrechez de la anastomosis por edema o porque los puntos fueron muy grotescos o muy grandes, y también puede haber estrechez, oclusión. Pero puede pasar lo otro, como dicen ellos, de licencia u otra cosa, que podrían corresponder a fallas de técnica quirúrgica. El asunto es que si un divertículo está inflamado, pues no hagamos la diverticulectomía. Si está inflamado, no vamos a sacar una cuña, saquemos un pedazo y anastomosamos, zona buena con zona buena, bordes vitales y bordes bien irrigados. Es el tema. Sin embargo, esto es técnica quirúrgica. Se han interesado mucho en técnica quirúrgica, parece que van a ver aquí. ¿Otra pregunta? Vale. Si nuestro medio no encontramos lo que es la mamografía con tecnecio, entonces ¿cuál sería la otra forma de la prueba de diagnóstico más sensible como para poder nosotros encontrar los diverticulitis en cualquier sentido? Camila. Lo que se podría optar por una ecografía en donde vamos a ver el divertículo, como se menciona, la exposición intramacular, con sus paredes hiperepigénicas, y esa sería la otra opción si es que no encontramos lo del término. Podría aumentar, aparte de la ecografía, si estamos, por ejemplo, en una divertículo de Meckel con una complicación de hemorragia, se opta más en una angiografía con tomografía. Se opta más. Una ANCATEM. No tenemos gammagrafía, tampoco tenemos tomografía. ¿Habrá algo? Ecografía. ¿Creen ustedes la ecografía? No he visto una sola vez diagnosticar un Meckel por ecografía. No conozco, No he visto una sola vez. no, pero tú me digas. ¿Más preguntas? ¿Se acabaron? Sobre el grupo, no. Bueno, pero está bien, ¿eh? Las fechas. Por lo menos esas cosas lo motivan. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. La pregunta es para Alonso. En tu clase hay 50 alumnos, ¿no es cierto? 60, algo así. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos tendrían medio? Bueno, ¿uno? Pero lo dice escondido. ¿Es uno? A ver, ¿quién me ayuda a usted?
Araceli, no, Araceli, ¿viste? No. Sí, tú pusiste, ¿no? Yo después en cambio. Camila, tú pusiste Meckel. Tú que lo sabes todo de Meckel. ¿Cuántos de tus compañeros tienen, o incluso alguien de aquí, yo, ustedes, pudiéramos tener un Meckel? Uno. Es cierto, uno. Ahora, otra pregunta. Has mencionado los grupos epidemiológicos, ¿no es cierto? Visto que has mencionado hispanos, blancos, negros, etc. ¿Cuál es el grupo epidemiológico? Otros, porque pusiste otros. Ah, sí. ¿Te acuerdas tú que si había? Pregúntales eso, porque te quedaste con la duda. ¿No es cierto? Yo vi un grupo epidemiológico, otros. ¿Pusiste? ¿Cuál es? Las otras etnias o razas, como por ejemplo, no mencioné a la raza hindú, a los indios, esa sería otra, dentro de las... ¿Estás especulando o lo has visto realmente? No. Porque era curioso, yo vi que habían hispanos, negros, no sé si Sí, es que latinos, era y el parte otro de- era blancos. Era parte de una investigación, entonces lo mencionaba, de un artículo, entonces lo mencionaba como otras razas, porque supuestamente los asiáticos, los blancos, la raza negra, los hispanos eran las razas más prevalentes, en cambio los otros que tenían porcentajes mucho menores. Otra pregunta. En la clínica del Meckel, ¿quién presenta más sintomatología? ¿No? ¿Los niños o los adultos? A ver, ¿quién opina? Todos, nos motivamos, a ver, ya vamos. Serían los niños, porque la mayor prevalencia es justamente en la primera década, con un promedio de 2 años y medio, de 2 años. Entonces serían más prevalentes en niños. En buena cuenta, entonces, los niños son los que más presentarán los síntomas. Les juro que nunca he visto un niño, ni una sola vez, diagnosticado de un Meckel hasta antes que se complique. No soy pediatra, no veo niños con dolores abdominales, los pediatras lo ven. Los cirujanos vemos niños con complicaciones del Meckel, ¿no es cierto? O sea, ya asintomáticos. Sin embargo, les diré que más vemos adultos con complicaciones de Meckel que niños con complicaciones de Meckel. Yo no sé si la frecuencia de presentación sea acá así, o no conozco, no soy pediatra, le digo yo, no, o estoy yo alejado del conocimiento pediátrico de mis colegas pediatras que sí pueden diagnosticar un Meckel no complicado, porque es extremadamente difícil, bien difícil. Investigar dolor abdominal en un niño de 2 años, digamos, ¿no? O 5 años, en quien solo se queja. Yo creo que van a echar a investigar muchísimas cosas, pero Meckel ya se presenta la hematoquesia, pero hematoquesia sangró, ¿no? Y si sangró ya se complicó. Pero por ello les menciono, no he visto nunca un niño con Meckel que no presente complicación y que haya sido diagnosticado de acá. Nunca. Entonces, sería motivo para que ustedes, si han hecho pediatría, consulten. No, bueno, si no han hecho, consúltenlo. Ustedes, que son el grupo encargado, porque me parecía extraño. Respecto a hemorragia, y volviendo al tema, si hay una persona en 50 de tener Meckel, esa persona, ¿qué posibilidad tiene o qué va a pasar con su Meckel? ¿Va a sangrar? ¿No va a sangrar? ¿Le va a pasar algo?
La pregunta para Alonso. ¿Sus 30 años? No. Hablo. El grupo ocupacional, por ejemplo, estudiantes, uno que tenga MEC, ¿qué va a pasar con su MEC? Su evolución, se va a ser asintomático, va a presentar síntomas, ¿qué va a suceder? Va a presentar síntomas como dolor abdominal, náuseas, en algunos casos vómitos, pero más adelante con el paso podría presentar como una complicación que es la obstrucción. Doctor, en sí, la mayor parte es asintomática, a no ser que esté dentro del grupo que también mencioné del riesgo de complicación, que sería si es que es de sexo masculino, si es que es menor de 50 años, porque hemos dicho que si es más de 50 años. Varones hay hartos, menos de 50 años también, y hay uno que tiene un MEC. Sí, pero la prevalencia es más asintomática. 20-30%. Yo les aseguro, jóvenes, que el que tenga MEC aquí no va a tener nunca nada. Y lo han mencionado ustedes. Porque dice, hemorragia 50%, o sea, 25, ¿no? 50. Oclusión 40%. 20, 40. Tampoco. ¿Qué otra cosa? Inflamación, pues no va a presentar. ¿Y esto qué pasa? El MEC es extremadamente raro de que los síntomas se atribuyan a él. Generalmente los síntomas que pudieran atribuirse como el dolor abdominal, que es lo más llamativo, no termina en una perforación, no termina en una oclusión, no termina. Entonces, y el planteamiento está, ¿qué hacemos cuando el MEC lo encontramos en otra operación y de manera incidental lo encontramos? Por ejemplo, estamos operando una colela y vemos un MEC ahí. ¿Lo sacamos? No lo sacamos. Existiría entonces una diverticulectomía profiláctica porque si nunca tuvo nada y lo vemos allí, ¿lo sacamos o no lo sacamos? Hay grupos de riesgo. De que cuando se hace un diagnóstico incidental, cuando estamos operando como dijo, de otra cosa, ¿no? Y vemos el artículo, en realidad no se saca el divertículo en ese momento. Sin embargo, había muchos autores que decían si es que había mayor riesgo de obstrucción, porque hay algunos divertículos que tienen su fibra que está conectada con el ombligo, que esa podría ser como que llevar una complicación más a futura obstrucciones, ¿no? Entonces, esas sí se podrían sacar, pero no en ese momento, sino en otro momento, y hacerle otra cirugía, porque también hay un mayor riesgo de cirugía, por ejemplo, de riesgo postoperatorio, cuando se hace una diverticulectomía que no tiene síntomas. A esto ayuda. Pues la diverticulectomía profiláctica, como toda operación resectiva, puede tener la complicación de toda operación. No hacerla, obviamente, no traería ese tipo de complicación, ¿no? Hay actualmente dos tendencias, una es sacarlo y la otra no. Pues la mayoría estamos por el no todavía. Estamos en el no. No lo sacamos. Miren que yo he hecho cuántas, y usted, una, mi grupo está bien, podemos calificar mejor. Pero claro, las preguntas son para ellos son los que van a retroalimentarse más y su nota va a ser mejor. Por lo menos indica que hay participación de ustedes o han sido motivados. A ver, la pregunta para Dayana. Dayana, hablan acá de la inmunosupresión, por ejemplo, HIV, etc. Pero hablan también de la inmunosupresión del diabético. ¿Cuándo un diabético se le considera inmunosuprimido? O uno diagnostica un diabético, si usted tiene diabetes y ya es inmunosuprimido. ¿Es así? Explícalo, a ver. Con respecto a pacientes diabéticos, bueno, como sabemos, existen diversas complicaciones, ¿no? Cuando un diabético ya se complica, ya estaría aumentando
digamos, la incidencia en que justamente a nivel del sistema inmunológico pues no esté bien, disminuya y se inmunosuprima. Con respecto a los casos de VIH, diabetes. Ya. La pregunta es específicamente, ¿en qué momento un médico considera a un diabético como inmunosuprimido? Cuando ya tiene complicaciones, cuando no solamente es diabetes, cuando ya aparte de la diabetes ya empieza con complicaciones. Pero las complicaciones de la diabetes son varias. Sí, pie diabético o se encuentra inestable. ¿Opiniones? ¿Les satisfizo la respuesta? En buena cuenta ella menciona que cuando un diabético presenta complicaciones, en ese momento es inmunosuprimido. Yo te pregunto, te hago una contrapregunta. Entonces, un diabético que presenta un coma diabético es un inmunosuprimido ya, porque es una complicación de la diabetes. El coma. Se vería el tiempo. O sea, también contaría desde cuándo, desde el inicio hasta, o sea, el tiempo más que todo. Pero en sí, ya por tener la enfermedad, ya ya generaría, o sea, diría más por el tiempo que presenta. A eso va la pregunta. ¿A tus compañeros alguien quiere ayudar? Araceli. Hay que tener claro eso, porque hablamos con diabetes como que diabetes es cierto, diabetes inmunosuprime, pero no inmunosuprime el primer día del diagnóstico de diabetes, eso es imposible. Y recuerden que el primer día del diagnóstico de diabetes es cuando la glucosa está un poco alta o la hemoglobina glicosilada es 6, que dice que hace 3 meses su glucosa estaba alta. Y asumimos que el paciente, para llegar a ese nivel, ha tenido entre 5 y unos 7 años de glucemias anteriores altas. Pero en ese momento ya es inmunosuprimido. El sentido común me dice que no. Entonces, si van a postular van a proponer un postulado como ese, deben sostenerlo. Es claro que en VIH, por la afectación de los linfocitos, y clara la inmunodeficiencia por inactividad, astenia leucocitaria y ausencia de un valor normal de leucocitos. No solo eso, ya lo califica como tal. En un renal, por ejemplo, en un paciente en una fase 4 o en un paciente en diálisis, en donde la función renal ya está mellada, evidentemente lo impone inmunocompetente. En un cirrótico en que la función hepática está comprometida, transaminasas altas, no depura bilirrubinas y su hígado no cumple con la función renal, es evidente que está inmunosuprimido, ¿no? Pero en diabetes, entonces, no quedó claro ese punto, Ahora, otra pregunta de Tevi. Hablaste, Araceli habló, ¿no? De Tevi. Hablaste de que tuberculosis iniciaba el pulmón y que luego podía pasar a muchos órganos. Después de pulmón, ¿cuál es el órgano más afectado del cuerpo? El que le sigue en su foco de acción al vacío. Había leído de que el segundo era pleura y el tercero era linfático. Segundo era pleura, al que había leído en un artículo, y el tercero era linfático. El primero pulmonar, es cierto. El segundo, ganglios. El segundo es ganglios. Y luego siguen en los demás. ¿No? Ayer en nuestro caso, ¿dónde tenía TV? Tenía TV tenía TV. Hablando de abdomen, porque tenía el abdomen. Tenía una TV biliar diseminada en todos los órganos. Prácticamente en todos los órganos.
Sí, pero en el abdomen tenían mesenterio. Y vean que ustedes hablan, bueno, en el mecanismo de acción, en el mecanismo de diseminación de la bacteria o de contacto con el ser humano, hablaste de muchos, ¿no? Inmunosupresión. Y la inmunosupresión por quimioterapia también provoca lo mismo, ¿no? Y en nuestro caso, por mala fortuna, fue de un trasplantado, con un riñón trasplantado, con quimioterapia, y de allí partió la tuberculosis. Y lo fulminó. Pero tenía micobacterios en el peritoneo, hizo una peritonitis tuberculosa, entre otras, porque hizo milia pulmonar, etcétera, etcétera, cardíaca. Para el tema anterior, en relación a las malformaciones o residuales del conducto omphalomesentérico, la fístula umbilico-intestinal, has hablado mucho de la ecografía. ¿Habrá otro método? La respuesta para Alonso. Han hablado harto de ecografía. Mencionan que la ecografía transversal, que la ecografía lineal, etcétera, etcétera. Pero ¿habrá otro método diagnóstico para ello? ¿Sería posible la tomografía? Sí, más sencillo que eso. A ver, un valiente del curso. La viñoca. ¿Radiografía? ¿Cuál? De eso se trata, jóvenes. Si ustedes hacen una pregunta, sería un diálogo súper bueno, ¿no? ¿Qué es, Dayana, tú? Radiografía abdominal podría ser. La pregunta es cuál, porque radiografías abdominales hay varias. Hay varias. A ver, ¿tú qué quieres hablar, Araceli? ¿Nada? Pues lo más sencillo. Adriana, ¿qué querías decir? Un método muy sencillo y muy útil en muchos hospitales, incluso en centros hospitalarios. La fístula. Simplemente se estila un poco los espacios de contraste por ese ducto y va a dibujar el intestino hermoso. Es la fístula. Bien, si no hay más que aportar, ahí quedó. ¿Está lista, por favor? Terrible. Fistulografía.